y durante estas semanas que vienen probablemente vamos a tener que tomar algún tipo de decisiones. Y esas decisiones tienen que ver cómo me proyecto, cómo me sitúo desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de el tipo de educación o el tipo de ideología, ¿no es cierto?, el tipo de estilo de profesor, de profesora que quiero ser. ¿Mm? Y ahí, digamos, hay un factor que es muy importante que tiene que ver también cómo te sitúas desde el punto de vista paradigmático en esto. Y efectivamente aquí hay un concepto muy interesante que, fíjense ustedes que nosotros tenemos algo en común. Venimos más bien de una formación, primero en ciencias duras. Créanme que ustedes, la formación de ustedes ha cambiado bastante respecto a la que a mí, digamos, en esas mismas aulas. Y la nuestra era increíble, pero ustedes saben que la gente de mi generación, o sea, un poquito más maduro, digamos, resulta que nosotros incluso tenemos una especie de curiosamente, la red no es de profesores de biología y ciencias naturales, más bien es una red, diríamos, de biólogos. ¿Mm? Es decir, nosotros teníamos un currículo que era tremendamente orientado a la parte disciplinar, muy fuerte. Para mí fantástico, porque a mí me gustaba, me encantaba, saben que me encanta la biología, la ciencia. Teníamos incluso hasta entomología, para que vean ustedes. Entonces, básicamente, ¿cuál era el punto? ¿A qué voy con esto? Que eras profesor, que ibas a ser profesor. Y que por lo tanto era importante una formación pedagógica, porque imagínense un profesor sin formación pedagógica. Complejo, ¿cierto? Un profesor sin formación pedagógica. Un profesor que sepa únicamente genética molecular, Está lleno, pero que no tenga ninguna competencia de... Ah, Camilo, di, sí. que Que está no tenga lleno de ningún... profesores sin formación pedagógica. Claro. Debemos conversar largo, Camilo. Eh, entonces, ahí es un tema complejo, ¿te fijas? Entonces, por eso es que, y ahora bien, y en ese caso, yo me desarrollé en el mundo finalmente de la formación pedagógica, digamos, porque me especializaba en eso. Pero yo creo que es muy importante porque ahí tú incorporas una dimensión que Benjamín la señalaba y que era precisamente la dimensión de la emocionalidad. Ya no tan, ¿no es cierto?, no algo tan objetivo, sino que en realidad la emoción, ustedes saben que han estudiado biología ya, saben que está situada en un sector, ¿no es cierto?, del hipocampo, básicamente en el hipotálamo. Y hay ahí efectivamente, ¿no es cierto?, un área que en el fondo corresponde más bien al cerebro primitivo, digamos, a la parte más primitiva de nuestro cerebro, y que justamente ahí radica emociones, pero también radican otras funciones como la sed, como el interés sexual, por ejemplo, radican en ese lugar del cerebro primitivo. Y ese sector, digamos, ciertamente está de alguna manera controlado por la corteza cerebral, pero ese control es bastante, digamos, tenue, es bastante débil. Tanto es así que muchos plantean que esta zona, esta área, ¿no es cierto?, es como un caballo chúcaro en donde el jinete, ¿no es cierto?, es la corteza. Entonces, el control que tú puedes tener sobre un caballo chúcaro, haciendo una especie de analogía, es bastante débil, ¿no? En cualquier momento te va a tirar, ¿no? Te va a mandar a otro lado. Entonces, por eso que cuando una persona se toma por ejemplo, un traguito, normalmente se han fijado que va perdiendo esa conexión desde la corteza cerebral hacia el hipocampo. Y es así como cuando una persona se bebe un traguito, ¿qué ocurre? Las emociones se expresan con mayor naturalidad, o la persona se pone más triste o más alegre, o más afectiva, o simplemente más odiosa, por decirlo más coloquialmente. Entonces,
de cualquier forma las emociones son parte sustantiva del ser humano. ¿Mm? Es decir, y por eso que a veces decimos, y yo digo a veces cuando uno se molesta por algo, ¿no es cierto? Le sale, digo yo, el Australopithecus que llevamos dentro. ¿Mm? Entonces, en alguna medida, esa, esa corteza primitiva, ¿no? Esa área primitiva, tiende, ¿no es cierto?, de alguna forma a expresarse de manera, hay gente que puede ser muy impulsiva, y, en fin, y lo hace con mayor intensidad. Pero las emociones son parte sustantiva en la formación también y han sido invisibilizadas por años. ¿Mm? Cuando tú quieres enseñar ciencia, claro, tienes que enseñar saberes de biología, ¿sí? Pero también quieres enseñar eh, habilidades de pensamiento y, por cierto, actitudes. ¿Qué tipo de actitudes? Actitudes hacia la ciencia, o sea, una predisposición de los estudiantes de aproximación a lo que es la ciencia y su impacto en la calidad de vida, por ejemplo. Pero también hablo de habilidades científicas, no solamente hacia la ciencia, sino que científica. Una habilidad científica, por ejemplo, una actitud científica es ser riguroso por ejemplo, en la presentación, en el análisis, en la interpretación de un gráfico. ¿Estamos claros? Esa es una actitud, y esa actitud tiene un componente cognitivo y un componente afectivo. Si tú quieres medir un volumen, ¿no es cierto?, en una pipeta o en una probeta, el que lo hagas con esa actitud es una actitud científica. Y que sin duda es importante porque eventualmente puede impactar un resultado. Entonces, el resultado muchas veces se explica por el proceso. ¿Me explico? Y lo otro que mencionaba también Benjamín, que me parece relevante, es, claro, también, ¿no es cierto?, muchas veces hemos llegado a que la educación tiene un rol solo instrumental. No digo que esté mal que sea instrumental también, pero cuidado con eso porque también yo creo que tampoco hay que instrumentalizar la educación. La educación tiene funciones ya lo hablábamos, ¿no es cierto?, de una mirada un poquito más amplia, de alfabetización, de estudio de ciencia, tecnología, sociedad, ambiente, de conseguir personas capaces de deliberar, de incidir en políticas públicas, en diseñar políticas públicas, en fin. Es una aspiración que también tenemos en ciencia. No solamente, bueno, estudio esto porque me sirve para lo, ¿no? O porque eso en su lugar. De tal que también es un tema interesante de poder conversar. Muy bien, no sé si alguien más quisiera hacer otro comentario al respecto. Sí, estaba el detalle que mencionaba de que el tema de de las herramientas evaluativas también sirven para Ujú. identificar debilidades y fortalezas, tanto de los estudiantes como de los docentes. Va un poco en la línea de lo que decía la Vale, pero Brigio, el Ujú. tema de que se puede utilizar como instrumento para determinar debilidades y fortalezas. Claro. Sí, buen punto ese, Camilo. Yo creo que hay un concepto que se ha ido incorporando en educación, que es el concepto de andamiaje. ¿M? Cuando se construye un edificio, efectivamente, para poder ir avanzando piso a piso, hay que elaborar, digamos, una estructura complementaria, adicional, que permita, digamos, abordar la estructura más bien estable, ¿no es cierto? Y por eso hablamos de un andamiaje, y hablamos de andamios, ¿no? Y en educación también se ha ido incorporando el concepto, Camilo, de andamiaje, que básicamente tiene que ver con el rol de la profesora y también el rol de la evaluación. Y la evaluación efectivamente tiene que tener esa capacidad de poder recoger herramientas, recursos que permitan proveerle, ¿no es cierto?, de un andamiaje apropiado a un estudiante, de forma de que ahí viene, ustedes han leído a lo mejor, ¿no es cierto?, a Vygotsky, que dice, ¿no es cierto?, que habla, por ejemplo, de la zona de desarrollo próximo, Camilo, en donde básicamente
por sí solo puede haber hasta cierto estado, pero con la ayuda del profesor puede aprender hasta otro que él aprendería solo, le llamamos la zona de desarrollo próximo. ¿Estamos? Y en ese aspecto es muy importante, ¿no es cierto?, la evaluación, porque en alguna medida, fíjense ustedes, yo digo, yo me gustaría que ustedes aprendieran las ideas que trato de expresarles. Yo no puedo ingresar a su cerebro. Tú no puedes entrar al cerebro del estudiante, pero sí efectivamente, ¿no es cierto?, tú puedes en alguna medida inferir y tú puedes, ¿no es cierto?, indagar respecto, ¿no es cierto?, de qué recursos, herramientas yo le puedo proveer, qué andamiajes le puedo proveer para que efectivamente aumente la zona de desarrollo próximo. ¿Se entiende la idea, Camilo? Sí, profe. Vale, vale. Eso es muy importante porque una cosa que siempre ustedes como profesoras y profesores deben, yo creo que tener en cuenta, es que la enseñanza no, no siempre, como consecuencia de enseñanza, tenemos un aprendizaje. ¿Estamos claros? Y en segundo lugar, un aprendizaje no siempre se logra con una enseñanza. No sé si me enredé. ¿Mm? Digo esto porque por eso es tan importante cuando tú, al final, la evaluación es parte de un componente más complejo que es la didáctica. Entonces, me permiten una pequeña historia, no los quiero latear, pero me permite una historia de un minutito, solo de un minuto. Nos Dele, encantan las profe, historias, profe. dele. ¿Ah? Nos encantan las Ya, historias. vale. Resulta que son muy jóvenes para lo que yo les voy a contar, pero hay una, ¿cómo se llama? Resulta que Snoopy es un perrito que su dueño es John. ¿Mm? Entonces, este perrito es Charlie Brown. Un día, digamos, presume con sus amigos y dice, en una semana yo le voy a enseñar a cantar a Snoopy, ya al perrito. Y bueno, pasó la semana y los amigos le cobraron la palabra, porque dijeron, bueno, ¿y qué tal? ¿Ya está cantando ya? Bueno, y ahí había que dar la prueba. Obviamente, el perro no cantó, no podía cantar, ¿no? Pero lo interesante es la explicación de Charlie Brown. Y Charlie Brown le dice, yo les prometí que le enseñara a cantar. Prometí que Snoop iba a aprender a cantar. ¿Ok? Importante, porque es demasiado relevante pensar en cómo diseño la experiencia de aprendizaje. Que sea una oportunidad genuina de que tengan oportunidades todos los estudiantes. Ese es el máximo desafío. Y la evaluación está inserta en eso. No puede ser un apéndice, no puede ser, digamos, algo adicional. Y ahí, digamos, ahí hay que, digamos, echar todas las fichas, digamos, en diseñar. Y en ese proceso de implementación del diseño, con todos los ajustes, todas las situaciones que vayan apareciendo, imponderables, etcétera, la evaluación es clave porque te permite ir tomando decisiones y, como dije, poder proveer de recursos, de andamiaje, de manera, diría, diversificada, porque también los andamiajes pueden ser distintos. Puede ser que se queda pegado mi Zoom. Yo sí, voy a apagar un poquito la cámara, ¿se escuchará mejor? Sí, debería ayudar. Y hay que ver. Sí, me he quedado un poco pegado en eso, así que... pensando en la clase de hoy, dije, me gustaría prepararles algo que estuviera cerca de lo que ellos hacen, de lo que ellos estudian, y también recordando que están actuados o donde deberían estar físicamente pronto, ¿no?
que son todas esas dependencias departamento de biología, con todo ese parque tan lindo en el cual con mis colegas y con mis amigos y amigas nos tirábamos a conversar muchas veces en el pasto. No sé si ustedes lo hacen todavía, pero que sí, digamos, porque antes había al lado del casino, me acuerdo, no sé por qué razón se eliminó, un ajedrez gigante. Y jugábamos en ese ajedrez y de esa plataforma que está sobre el casino, ahí mirábamos la jugada porque perdíamos la perspectiva, como era, digamos, un ajedrez tan grande, estaba justo donde termina la escalera esa. Y ahí estaba ese ajedrez gigante. Cuando tú estabas jugando en el ajedrez, dentro de él era difícil hacer las jugadas porque uno perdía la perspectiva, así que tenía que subir corriendo esa escala a la parte superior del casino y poder darle una mirada y ahí decías dónde tengo que mover la pieza, digamos, recuerdos muy lindos, digamos, en ese lugar. Bueno, en ese sentido quiero poder compartir con ustedes lo siguiente. Les voy a pedir que me tengan un poquito de paciencia a ver si funciona lo que les había preparado un poquito antes de seguir hablando o entrando en nuestra situación. Voy a compartir un poquito la cámara, sí, digo la presentación. Les voy a pedir que me comenten si ustedes si están observando lo que yo estoy observando. Hola. Sí, el Fénix. Sí, Sí, están viendo la cámara, ¿no es cierto? Una imagen distinta, ¿de acuerdo? ¿Cómo, profe? Se quedó un poquito pegado. Sí, se profe, pero se escucha y se ve súper pegado. Estoy observando ahora. ¿Me ayuda? Profe, estaba un poquito pegado de nuevo el... Sí, cuando empezó a compartir pantalla se pegó brígido. De hecho, ahora ni siquiera lo escuchamos. Hola. Hola, ¿se escucha? Ahí sí. Sí, se escucha de ratos. Ya no se escucha nada. Recording stopped. Chao. Se Tiempo libre. cayó. Es el host now, brígido. Sí. Tiempo libre, cabrón. Peja, muéstranos el video. Los voy a echar a todos. Al soso, échalo. Oli, ¿qué se supone que iban a ver? Me acabo de conectar, perdón. Me da la impresión que nos iba a mostrar algo con el microscopio que tiene en su casa, pero se cayó. ¿Y antes de eso comentó algo más? ¿O no? La lectura nueva que hicimos, teníamos que haber hecho. Ups. Pero como para encimita nueva. Ups. No leí nada. Ya no importa. Gracias. Ahí volvió el profe. Hola, ¿se escucha? Sí, profe. Sí, profe. Ahora sí. Ah, ya, se está escuchando. Sí, me cambié de conexión porque la otra estaba muy inestable, así que cambié Recording in a progress. la del celular nomás. Esa vez se salva. Vamos a ver, voy a tratar nuevamente de compartir lo siguiente. Me retroalimenta si se está compartiendo ok, ¿ya? Ok, se estará compartiendo Está ahora. cargando. Sí, profe. ¿Ah?
Se Está ve, pero un compartiendo, pero está pegado. poquito pegado. Bueno, ¿qué estamos viendo entonces? Un microscopio. Sí, sigue estando inestable la internet. Ya. Eh, Profe, a ver. quizás si entra desde el Zoom, Se ve el desde su celular. microscopio, ¿no? Sí, profe, sí se ve, pero está como muy pegado. ¿Sí? Ya. Puede ser, ¿ah? Muy pegado, ¿no? Entonces, lo que estábamos haciendo. Voy a ver si lo puedo compartir de otra manera, ¿ya? Deme un segundito. Mm, Voy Profe, a ¿tiene el eh, Zoom en su celular instalado? no lo tengo en el celular. Lo que Ah, estaba instalando era una cámara. Deme un segundito, por favor. Bueno, yo tengo aquí en mi casa una especie de laboratorio y tengo, por supuesto, un instrumento que es el microscopio. Ustedes saben usar, han tenido ya microscopía, ¿no? Sí, Sí. sí. Así que se manejan en microscopía, ¿ok? Bueno, les quiero justamente compartir esa experiencia. Me van a dar un segundito, voy a tratar de hacerlo. Lo único que les pido es que me puedan retroalimentar si efectivamente se está viendo lo que pretendo que vean. Acabo de encender la cámara. Se observa la cámara, ¿no? Del microscopio. Sí, sí. Sí, profe. Sí. Sí, ahora no. Ahora no, porque ahora estoy tratando de... acabo de encender, estoy capturando la imagen. Ya tengo otras imágenes ahí ya, algunas que han sido procesadas, pero estoy tratando de extraer esta imagen. Vamos a ver. Ahora sí, ¿cierto? ¿Pueden observar? Sí, profe. Ok. Muy bien. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué piensan ustedes que puede ser esa imagen que tenemos ahí? Es una imagen que efectivamente está observada en el lente de menor aumento. Pero me gustaría primero que me pudieran ayudar a tratar, ¿no es cierto?, de describir un poco lo que ustedes observan. Eso sería como un tejido, no sé si un tejido o células. No estoy seguro, Tal pero tiene vez más no está aspecto del de todo clara tejido. la imagen. No, No, sí se no, sí ve está claro. clara, está clara. Sí, efectivamente es un tejido. Está clara, ya, correcto. Es un tejido, ¿no es cierto? Efectivamente es un tejido, muy bien. Y en realidad lo que estamos observando es un corte, obviamente, al micrótomo, ¿no es cierto?, de tejido, de testículo de cerdo. Por lo tanto, esas estructuras que ven ahí básicamente son tubos seminíferos que están enrollados, como bien saben, y ahí se ha hecho, ¿no es cierto?, un corte, y lo que vemos efectivamente son un conjunto de células que están en un intenso proceso de espermatogénesis.
Entonces, podría aumentar, sí, voy a buscar uno de mayor aumento y ustedes puedan quizás observar mejor, ¿no? ¿Me comentan si se ve un poquito mejor ahí? Sí, profe, sí se ve. Sí, se ve bien. Perfecto, ¿no es cierto? Y todo eso quizás va mejorando nuestra capacidad, ¿no es cierto?, de poder también registrar estas imágenes, ¿no? Y en fin, ya podría incluso aumentar, digamos, usar otro lente de mayor aumento. Tengo tengo 4 en realidad objetivos, y esos 4 objetivos pueden ir sin duda incrementando el poder. ¿Cuáles son las capacidades que tiene un microscopio fotónico? ¿Fotónico? ¿Qué ¿Cuál fotónico? sería ese microscopio, profe? ¿El electrónico o el óptico? Sí, óptico Ya, fotónico, porque básicamente Máximo. funciona, la luz que proyecta sobre la preparación son fotones. claro. ¿Ya? Diría que son 2 las propiedades que tiene un microscopio fotónico, o cualquier microscopio tal vez, incluso un electrónico. Y en primer podemos aumentar, ¿no es cierto?, la imagen de determinada estructura, muchas veces de forma tal de hacerla visible al ojo humano, que por cierto tiene una capacidad límite. Pero no basta con que la imagen no es así, se pueda amplificar. ¿Qué otro elemento creen ustedes que es importante también para poder hacer de eso una mejor imagen? Tiene que tener resolución, tiene que verse bien. Eso, ¿no es cierto? Es la capacidad de resolución. Y es efectivamente esa capacidad de poder verificar, evidenciar cómo 2 entidades se constituyen como estructuras totalmente independientes. Es decir, si yo, por ejemplo, dibujo una línea en la pizarra o 2 líneas en la pizarra que vayan muy, muy, muy unidas, probablemente el último, ¿no es cierto?, de la sala va a haber una sola línea, pero el que esté más próximo va a haber 2 líneas, ¿no? Y quizás si yo lo veo con más detalle voy a ver que es un conjunto de puntos, ni siquiera es una línea, ¿ok? Entonces, eso se llama capacidad de resolución. Y claro, esto es una cosa anecdótica, cuando uno iba a los primeros grandes conciertos que se hacían en Chile, siempre venían acompañaditos de estas pantallas gigantes, que era una innovación. Pero las pantallas gigantes, claro, aumentaban mucho la imagen, pero se veía bastante malito, digamos, porque tenían una muy mala resolución. Vean ustedes cómo la resolución se ha ido cambiando sustantivamente, ¿no? Y es así como este instrumento que se llama microscopio, en alguna medida devela, ¿no es cierto?, un mundo que está invisibilizado, ¿no? Y ese mundo es tremendamente interesante para poder comprender mejor nuestra propia naturaleza. De hecho, un dato muy que parece habérselos comentado yo en algún momento, que todo el mundo de la micro... Hoy día ya tenemos mucha claridad respecto de lo que es un ser humano. Yo no sé si les comenté, pero se estima que un ser humano, una persona, tiene alrededor de 30 billones de células eucarióticas humanas, pero cerca de 35 billones de bacterias que son indispensables para la vida. Si a ese sujeto tú le eliminas efectivamente sus bacterias a través de un potente antibiótico, esa persona no podría tener calidad de vida, no podría tener vida prácticamente, porque básicamente somos casi una asociación, casi simbiótica con todos estos microorganismos, ¿no?, que son visibles por eso. Entonces, eso en realidad es un tema muy interesante y te abre también una perspectiva distinta de lo que es el ser humano, digamos, y también de lo que es su propia evolución. Pero yo no iba a ese punto, sino que con este ejercicio que lo tenía planteado de otra forma, pero no me resultó porque lo que tenía, digamos, era una cámara adicional, digamos, voy a dejar de compartir brevemente. Antes voy a tal vez, ya está adquirida la imagen, nuevamente la voy a adquirir esta imagen ahí, ya perfecto, y la podría eventualmente guardar, ahí puse epidermis de hoja porque eso
Eso era lo que grabé anteriormente. Em, y esto, ¿no es cierto?, es este testículo de cerdo. Más adelante podemos hacer el ejercicio un poco más como lo pretendía hacer, digamos, ¿eh? Pero la tecnología de pronto nos genera esos conflictos. ¿A qué punto ya dije yo, cómo hago que mis ojos sean los ojos de mis estudiantes? En alguna medida, que es el desafío que tenemos los profes en este trabajo remoto, ¿no, Camilo? Y bueno, la pregunta, ¿no es cierto?, que uno podría hacerse es, ¿cómo tú podrías evaluar a un estudiante que acaba de hacer este ejercicio? ¿Qué evaluarías de un estudiante que acaba de hacer ese ejercicio? ¿Cómo, bueno, ustedes, ¿no es cierto?, son profesores y profesoras en formación, y claramente el microscopio óptico fotónico es un instrumento didáctico, ¿no es así? Porque está al servicio de los estudiantes, dado que con este recurso didáctico ellos pueden aprender. ¿Pero qué pueden aprender? ¿No es cierto? Pueden aprender saberes, pueden aprender actitudes, pueden aprender habilidades. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo evalúo si han incorporado esos saberes, por ejemplo, con este ejercicio que yo les acabo de explicar? ¿Qué elementos de lo que ocurre, digamos, ustedes les permite tomar decisiones y decir, sí, efectivamente, esto está siendo exitoso, los estudiantes están aprendiendo lo que yo espero que aprenden y más allá de lo que espero? Cuéntenme ustedes, dejo abierta un poco esta conversación. El uso de microscopio, o sea, primero partiendo por eso, porque antes que los chicos puedan manipular uno tiene que enseñarle un poco de teoría de, no sé, las manillas, de cómo tienen que utilizarlo, cómo tienen que pescarlo. En el tema de las muestras, obviamente, ejemplo, nosotros siempre, por lo menos mi enseñanza media, cuando nos estaban enseñando estructura celular, siempre sacaba muestras de epitelio, y obviamente que sepan cómo reconocer como estructuras básicas, que yo creo que igual es como súper, ya sabiendo eso los chicos y viéndolo en vivo, los va a motivar bastante. Perfecto, súper. Sí, estamos muy de acuerdo. Es decir, creo, miren ustedes, qué importante esto. No sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo pregunto habitualmente sobre esto, claro, de un curso de 30, quizás 5, en 5, digamos, siendo muy, digamos, positivo en la apreciación, en la estimación, probablemente han trabajado con microscopios en los colegios. Y claro, y no siempre es porque no existe el recurso, es muchas veces porque simplemente no se utiliza. Y es un recurso, yo creo que icónico no solamente en el desarrollo de la ciencia, sino que también, porque claro, el microscopio básicamente como instrumento de investigación, de generación de conocimiento. Yo hablo del microscopio como instrumento didáctico. Y en ese sentido, yo creo que es súper valioso lo que dices tú, digamos, en el sentido de que, a propósito de lo que es el aprendizaje significativo, yo creo que, Valentina, tú nunca te has olvidado, ¿no es cierto?, de lo que aprendiste usando el microscopio, ¿no? No, profe, de hecho me recuerdo muy bien hasta qué muestras vi la primera vez que ocupé un microscopio. Absolutamente, hablando de aprendizaje significativo. Entonces, bueno, ¿a qué iba yo con esto? A que ustedes me dijeran, lo que me han dicho hasta ahora, ¿no es cierto?, es, claro, lo puedo evaluar, por ejemplo, si los estudiantes son capaces de identificar los diferentes componentes de un microscopio, ¿no? Gerald, ¿te parece? Los componentes de un microscopio. Por ejemplo, distinguir entre los componentes mecánicos y los componentes ópticos, por decirte algo. ¿Les parece? Sí. Claro.
¿Sí? De acuerdo, ¿cierto? Pero también, ¿no es cierto?, podríamos adentrarnos un poquito más y vamos a ver, digamos, claro, como decía, me parece que Valentina, cómo se elabora, ¿no es cierto?, una muestra in vitro, ¿ya? In vivo. ¿Cómo efectivamente, ¿no es cierto?, puedo hacer una preparación, por ejemplo, de una epidermis de hoja? ¿Mm? ¿Cómo efectivamente cómo va dispuesta la muestra, la preparación sobre la platina? ¿Cómo se utiliza el micrométrico y el macrométrico? ¿Cómo se regula el condensador y el diafragma? ¿Cómo efectivamente se relaciona los oculares, en el caso de este microscopio, con los objetivos? ¿Mm? ¿Cómo se puede calcular la amplificación de una determinada, ¿no es cierto?, observación? ¿Ok? Todo eso. Fíjense que eso básicamente podríamos decir son saberes, son conocimientos, ¿no es así? Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué más podríamos nosotros evaluar? Por ejemplo, profe, también se pueden evaluar cosas como más actitudinales, como por ejemplo el respeto, el trabajo en equipo en el laboratorio, porque casi siempre no hay un microscopio para cada uno, entonces hay que hacer grupos y todo eso. Y eso es muy importante desarrollarlo en los estudiantes, que no esté, por ejemplo, uno mirando todo el rato y no deje a nadie más mirar y cosas así, que trabajen en equipo. Muy bien, Eliezer. Ese, digamos, también es, fíjense ustedes cómo vamos incorporando nuevos elementos y ya tenemos una mirada bastante más amplia de lo que es la evaluación. ¿Mm? Efectivamente, ¿no es cierto? El trabajo en ciencia es deseable y a veces es indispensable que sea un trabajo colaborativo. ¿Mm? Y eso también nos va a permitir eliminar estereotipos, estereotipos en ciencia. Fíjense ustedes ese estereotipo porfiado permanente. ¿Cómo imaginamos el científico, Valeria? Sí, profe, pensé que le estaba preguntando a la otra Valeria, pero no está. Quizás, sí, Valeria. Había preguntado cuál era. Valeria Bravo, sí. ¿Cuál es tu imagen del científico? Bueno, el típico, el viejito con bata, con que ocupa lentes, que tiene matraces, que está en un laboratorio. Perfecto. Perfecto, Valeria. Esa es la imagen estereotipada de un científico. Fíjate que dijiste un viejito, ¿no es cierto? Por cierto, te referías, ¿no es cierto?, a un varón, ¿no? Entonces, Sí. eso, digamos, también es un tema, digamos, ahí residen otras situaciones que son interesantes de la imagen estereotipada que se tiene, digamos, del científico. Claro, todo eso tú lo caracterizaste muy bien, yo no lo hubiera hecho mejor, digamos. Esa es la imagen estereotipada que también es una imagen que tenemos que superar, porque efectivamente en ciencia el trabajo, o sea, el aprender ciencia es una construcción social y es enteramente colaborativa. Esa, digamos, es la imagen que tenemos, porque básicamente hoy día el desarrollo de la ciencia también es tremendamente colaborativa. Noten ustedes en el tema de las vacunas, nomás cómo se han en alguna medida asociado distintos equipos de científicos de distintas universidades, de distintos institutos de investigación. Muy importante también, como decía Eliezer en este caso, cómo efectivamente hacemos que la ciencia, ¿no es cierto?, sea también un proceso de colaboración, actitudes tanto científicas como actitudes hacia el trabajo de la ciencia. Muy importante. Pero yo creo que podemos seguir más. Denle que la otra parte que me interesa mucho enfocarme en eso. ¿Qué más podríamos evaluar? La aplicación. Porque Perfecto. ahora
habló de cómo mencionar los conceptos, las partes, y eso es como memoria nomás, pues. Pero la aplicación requiere práctica Claro, y claro. requiere interiorizar, y al final es lo que importa, saber ocupar el aparato. Exactamente. Muy bien, porque Camilo, ¿tú sabes a qué estás haciendo referencia? Habilidades de pensamiento. Ese debe ser nuestro aprendizaje de hoy, importante. Las habilidades de pensamiento, especialmente las habilidades de pensamiento científico, ¿ok? Ese yo creo que es un tema central. ¿Por qué? Porque las habilidades te van a permitir, de alguna manera, resolver situaciones complejas, problemas. ¿Que te puede servir el conocimiento? Sí, te va a servir el conocimiento. Las actitudes sí van a ser clave, las actitudes. Pero las habilidades ciertamente te van a ir, ese conjunto de habilidades te va a permitir después desarrollar competencias, por así decirlo. Y aquí hay varias habilidades que yo podría mencionar. ¿Alguien podría mencionar alguna de estas habilidades que se ponen en juego en este ejercicio? Porque miren una cosa, el contenido, ustedes no van a tener ningún problema de acceder a él. El contenido está. Si yo quiero, por ejemplo, saber estudiar el ciclo celular, tengo toda esta bibliografía, estos sitios para estudiar el ciclo celular, y me voy a preparar bien para cuando tenga que hacer la clase, qué sé yo, a tercero medio, sobre el ciclo celular. Si quiero que aprendan la duplicación semiconservativa del ADN, hay muchas partes donde puedo acceder a ella. Pero hay algo que no es tan accesible y que necesita justamente la participación de la profesora, del profesor. Y es precisamente el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Y si usted no conoce esas habilidades de pensamiento científico, y como no las conoce, tampoco podría ni mencionarlas, ni describirlas. Y si no es capaz de identificarlas, definirlas y describirlas, luego tampoco podría clasificarlas. Luego, si no puede identificarlas, definirlas, describirlas y clasificarlas, entonces tampoco puede evaluarlas. Y si no puede evaluarlas, quiere decir de que no puede tal vez tomar decisiones desde el punto de vista de la evaluación oportuna y proveer un andamiaje apropiado en un momento determinado. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Ese es el punto. Eso es lo que quiero que aprendan en este curso realmente. Eso es lo que me gustaría, digamos, que pudieran aprender y que pudieran poner foco en eso. Y si yo digo, mi foco va a ser, sí, que aprendan contenido, por cierto, si los contenidos, nadie dice que no sirvan. Que aprendan actitudes, sí, muy importantes, ¿no? Pero que desarrollen habilidades de pensamiento científico. Y eso me parece que debe ser el foco, pero para tener ese foco, ahí vamos al tema. ¿Y qué estilo de profesor debo ser, de profesora? ¿Qué estilo debo tener para eso? Un profesor centrado en el contenido simplemente no sirve. Por lo tanto, centrado en la pura disciplina. Y es por eso que ustedes están en una renovación curricular y que se habla de una área que se llama el área disciplinar didáctica. Es decir, no basta bueno, el profesor que les va a enseñar la disciplina, no basta, por dar un ejemplo, que ustedes, que él les enseñe lo que es
el modelo de contracorriente, ¿no es cierto?, de los modelos de reabsorción tubular, supongamos, ¿ah? Sino que básicamente el tema, ¿no es cierto?, es ¿y cómo se enseña? ¿Y cómo enseña eso? ¿Estamos claros? Y cómo enseñar significa hacer una transposición didáctica de esa disciplina. Y por lo tanto, ¿no es cierto?, el punto es que yo, profesor de biología y ciencias naturales, no solo debo saber fisiología vegetal, por decir algo, sino que también debo saber cómo enseñarla. Por eso que ustedes tienen esa área, ¿m? Y además tienen área, ¿no es cierto?, de formación general, y además tienen, ¿no es cierto?, formación pedagógica, ¿m? Y además tienen, ¿no es cierto?, un área de formación de licenciatura, porque ustedes no solo serán profesores de biología y ciencias naturales, sino que también son licenciados en educación. Ojo, licenciados en educación. ¿Vale? Si ustedes quieren hacer algún comentario al respecto, muy bienvenido siempre cualquier comentario. Entonces, por lo tanto, quiero con esto irles un poco dando algunos... mi único objetivo es tratar de contribuir en su formación desde esta perspectiva, más bien. Y en ese aspecto yo creo que ustedes saben que en general ha habido bastante investigación en didáctica de las ciencias, de la biología, las ciencias naturales. Yo el año 2017 o 2019, ya no me acuerdo, con este tema de la pandemia uno pierde un poco la noción del tiempo, me permití escribir un libro que se llama La indagación científica, una estrategia didáctica para enseñar y aprender ciencia, digamos. No lo publiqué aquí, sino que lo publiqué en España. Un día se los voy a compartir el libro porque está pensado más bien en la educación primaria, pero es perfectamente extendible también a la educación media. Nosotros hacemos esta diferenciación, pero hay una continuidad desde, yo creo que la formación preescolar hasta la educación media, digamos, al menos. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una continuidad. Entonces, en ese sentido, creo que de a poco nosotros tenemos que ir asumiendo un poco o tomando algunas decisiones, yo espero que ustedes las vayan tomando este semestre, de cómo situarse desde el punto de vista de la didáctica, estando abierto a diferentes corrientes de pensamiento en didáctica, cómo ustedes se van situando, cómo se van posicionando, ¿no es cierto? Y digan, ¿cómo me gustaría a mí situarme desde la didáctica para poder enseñar esta disciplina tan bonita que es la biología y la ciencia natural? Y eso yo creo que es una decisión que hay que tomar, porque eso, cuando ustedes la vayan tomando, también van a ir ciertamente construyendo el estilo de profesor, de profesoras que quieren ser, digamos, y cómo quieren aportar a esto. Porque estoy seguro que si están en esto es porque tienen, digamos, un legítimo y honesto deseo de poder aportar al desarrollo de muchos jóvenes de nuestro país. Y en ese aspecto creo que es importante ir tomando esas decisiones. Yo les quiero proponer algunas cosas que les pueden servir para ir tomando estas decisiones, pero creo que más allá de ello hay mucha investigación, mucha evidencia científica que principio, digamos, como principio, situar a niños y a niñas, a jóvenes, en posición de actuar, de pensar, como lo podrían hacer eventualmente los científicos. Y eso significa una superación de miradas más ultra positivistas, como es un simple método científico que se ha enseñado por mucho tiempo, un método que en realidad también ha un poco enclaustrado o ha restringido
o ha limitado demasiado el quehacer. Y en ese aspecto, el superar, digamos, ese método científico significa situarse más bien ya no en el método, sino que en los procesos científicos. No quiere decir que los métodos estén de más, en ningún caso. Digo en los procesos como una acción mucho más compleja, y en esos procesos científicos, ¿qué es lo clave? Lo clave, ¿no es cierto?, es nuevamente el foco, poner el foco en las habilidades de pensamiento. Y nosotros, situándonos en eso, en habilidades de pensamiento, en ese caso tenemos que ir situándonos también en los procesos evaluativos, acorde con esas habilidades de pensamiento. Porque, ¿saben ustedes cuál es el escenario ideal en un curso como este que tenemos? El escenario ideal sería que ustedes fueran los que no existe, obviamente, y que vamos a evolucionar, ojalá lleguemos a eso algún día en la universidad, y que básicamente sean los estudiantes que decidan su evaluación final, digamos. Sería, digamos, una cosa maravillosa. No creo que yo esté ejerciendo acá en la universidad en ese momento que ello ocurra, ojalá. Y es que efectivamente ya pasamos, ¿no es cierto?, de un concepto de evaluación meramente calificación a un proceso un poquito más complejo. Y en ese aspecto creo que es muy importante que en estos procesos evaluativos y referido a criterios y los instrumentos evaluativos que vayamos pensando, elaborando, diseñando, estén más asociados a cómo evaluar habilidades de pensamiento científico. ¿Les parece? Súper, profe. Sí, profe. Claro, ese es un poco el mensaje que me gustaría darles hoy día de hoy en esta conversación, que como dije hace un rato atrás, y no es un discurso, yo de verdad estas instancias yo las disfruto mucho porque estoy conversando con gente joven y que con mucho entusiasmo y que se están formando para una labor tan linda como es ser profesora, profesor, digamos. Y en ese aspecto creo que sí hay que hacer un acto de honestidad, de sinceridad, en el sentido de también ir nosotros un poco haciendo un ejercicio también introspectivo respecto de cómo queremos abordar nuestro trabajo, digamos, en el fondo. Es decir, cómo lo vamos a abordar desde el punto de vista, cómo me voy a posicionar. Eso creo que es importante hacerlo, digamos. Porque, como dije anteriormente, cada disciplina tiene su propia didáctica. Y esa didáctica implica también una evaluación, que significa una evaluación, nuevamente voy a retomar lo que dije al comienzo, una evaluación que tiene básicamente dos grandes finalidades. Una, ¿no es cierto?, es efectivamente ponderar, evidenciar, verificar cómo avanza el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Ojo que digo enseñanza y de aprendizaje, y no como se escribe a veces, enseñanza-aprendizaje. Cuando ustedes vean ahí el concepto enseñanza-aprendizaje, acuérdense de eso de cómo se llama, de ese pequeño cuento de Charlie Brown con su perrito Snoopy, ¿no? Porque no siempre una enseñanza, o sea, la enseñanza y el aprendizaje no son acción y reacción. Es bastante más complejo que eso. Por eso que es enseñanza y aprendizaje. Eso es muy importante, el rol de la evaluación en ese sentido, ¿no? Muy importante. Pero en segundo lugar, tanto o más importante, como lo dije, es, insisto, la promoción, el desarrollo personal de los estudiantes. Eso es tremendamente relevante, porque ahí opera también lo que es metacognitivo, porque si tú le incorporas herramientas también en su desarrollo y promoción, luego un estudiante también podrá revisar, hacer ejercicio, digamos, de cómo él ha ido aprendiendo, qué le resulta mejor para aprender y cómo también puede ir corrigiendo y mejorando. Entonces, fíjense que ese componente también es muy importante y de pronto lo dejamos de lado. Entonces, eso yo creo que es una gran aspiración en este curso y bueno, la idea, ¿no es cierto?, es poder contribuirle a usted en su formación, por cierto.
Bueno, como para ir terminando un poco, decirles que, claro, yo tenía planeado de otra forma la clase, resultó de esta manera, pero creo que ahí es una muestra, ¿no es cierto?, de que esta es una construcción social. Y yo me voy muy satisfecho porque ustedes están participando, están contribuyendo, están siendo también protagonistas de esto, digamos que eso es muy importante. Y especialmente cuando estamos a través de esta cámara, ¿no es cierto?, de esta estructura tecnológica, ¿no?, que de pronto hace perder un espacio muy importante, que es un espacio pensando en los biocatalizadores orgánicos, en las enzimas. Yo siempre hablo en modo biológico porque eso es lo que soy. Y resulta que hay un espacio, ¿no es cierto?, que es un espacio catalizador de cuando tú le pasas la mano, un apretón de mano a un estudiante, o un saludo, o una mirada, que es un espacio, ¿no es cierto?, muy importante, o compartir un café en el casino de pronto, que es un espacio tan importante que por ahora no se da, y lo que tenemos, ¿no es cierto?, es lo que ustedes ya saben. Así es que no sé si habrá alguna pregunta más respecto a lo que hemos tratado. Sí, me quedó la duda al final que nadie respondió. ¿Cuáles son las habilidades que se podrían desarrollar, las habilidades científicas que se podrían desarrollar en una evaluación sobre la utilización del microscopio? Perfecto, perfecto. Muy importante. Las habilidades básicamente podemos clasificarlas dentro de habilidades que están en procesos básicos, Camilo, y procesos integrados. ¿Estamos claros? Las habilidades, por ejemplo, de procesos más bien básicos, es una que es brutalmente importante: observar. ¿De acuerdo? Observar, qué sé yo, una imagen a un microscopio con un aumento, ¿no es cierto?, de 400 veces. Y esa es una observación. Observar, por ejemplo, el límite de las células. Observar, digamos, el tejido, por ejemplo, intersticial. Observar estructuras supramoleculares como organelos, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es una habilidad de pensamiento. Inferir, medir, son habilidades dentro de los procesos básicos, pero hay habilidades más complejas. Formular hipótesis, hacer predicciones en función de determinadas observaciones, definir variables, interpolar, extrapolar, comunicar a través de un informe científico, un informe de microscopía de lo que estaba observando, ¿ya? Inferir si la epidermis de hoja que estoy viendo, que estoy observando, corresponde a la epidermis superior e inferior, por ejemplo, Camilo. Estoy usando una epidermis de hoja. ¿El estudiante podría inferir habilidad si se trata de la epidermis superior e inferior? ¿Y cómo lo podría inferir? ¿Con qué evidencia? Identificando estructuras. Claro, con observación. Estructura, exactamente. ¿Y qué estructuras en particular? Probablemente los estomas. ¿Y por qué? Claro, porque los estomas, ¿sí? Los estomas suelen situarse con mayor frecuencia en la epidermis. En la inferior. dermis, en la zona inferior, sí. ¿Cómo asocia? Así es. Entonces, con eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ese básicamente tiene que ver con adaptación de la planta a su ambiente. Noten ustedes que cuando escuchamos las noticias, humedad relativa del aire de 80%. ¿Qué significa eso? ¿Significa que esta atmósfera tiene un 80% de agua? No, no significa eso. La atmósfera puede soportar un 4% de agua. Esa es la humedad total, pero se habla de humedad relativa del aire. Entonces cuando dicen 50%, en realidad no es un 50% absoluto, es un 50% relativo. ¿Y cuál es el 50% relativo? En el fondo, equivale al total, sería un 2%. ¿Y por qué?
porque sobre el 4% ya te empiezas a mojar completamente, ¿no? Entonces, y claro, los estomas participan efectivamente en este intercambio. ¿Mm? Si estuvieran arriba, la planta se deshidrataría rápidamente, ¿no? Bueno, esas son, te fijas, habilidades de pensamiento. Y eso es lo que uno tiene que identificar. Ahora, ¿cómo se traspasan esas habilidades? Por ejemplo, la observación, porque el estudiante va a registrar en un dibujo común y corriente, ¿no es cierto? Va a dibujar lo que observa, lo registra. Y esa es una evidencia de que se está movilizando esa habilidad de pensamiento. ¿Vale? Bueno, reciban todos un saludo afectuoso, que tengan un lindo resto de semana, que la pasen bien, que disfruten la vida. Siempre con autocuidado, por cierto. Así que un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y, por cierto, sus familias. Que pasen muy bien. Chao, chao.